¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las huellas del cómic. Hoy tendremos grandes sorpresas. Comenzamos de esta manera. Hoy aprenderemos la técnica del círculo. Tenemos que hacer el esqueleto, la cabeza, los hombros, con sus distintas articulaciones. Esto se divide en 7 o 8 cabezas, según el tamaño del personaje. Al hacer el esqueleto del personaje, lograremos pronto darle vida. ¿Cómo hacer el tamaño de un personaje? Con un círculo haremos el esqueleto basado en 8 cabezas. 8 cabezas formarían la parte del cuerpo del hombre y también de la mujer. Grandes personajes, grandes entrevistas. Hoy conoceremos la historia de Sol Díaz, creadora de Bicharracas sin nada, entre otros personajes. Hola amigos, bienvenidos a las huellas del cómic. Hoy nos encontramos junto a Sol Díaz, nuestra querida amiga que está acá tomando té junto a mí en este momento. Este es como el desayuno, sí, digámoslo así. Es realmente un desayuno. Claro, aprovechando este momento, y queremos también a nuestros amigos que están viéndonos comentar de qué se trata esta pequeña entrevista que vamos a tener el día de hoy, donde vamos a reflejar todo tu esfuerzo y todos tus años de trabajo también y esta iniciativa con respecto a lo que es el cómic, el diseño gráfico, las artes en general. Bacán. Este espacio es tuyo, así que muchas gracias, Jimmy, por la invitación. Como me presento así en general. Sí, sí. Me llamo Sol Díaz, soy dibujante, estudié diseño gráfico. Pero siempre estudié diseño gráfico siempre pensando en que me gustaba dibujar. Y más que me gusta dibujar, yo siempre he sentido que a mí me gusta contar historias. ¿Cachai? Que el dibujo de alguna manera es una herramienta que yo desde chica siempre desarrollé y con la que tengo cierta afinidad y cierta como intimidad con el dibujo. Como que es algo que me acompaña de tan chica que de alguna manera pasa a ser como un amiguito tuyo, imaginario, que está contigo y tú dibujás, estás sola, sentís algo, lo transmitís en el dibujo, qué sé yo, ¿cachai? Entonces, esa capacidad del dibujo de poder encontrarme conmigo misma, con las historias que me imagino, con inventarme personajes, mundos y pensar en mundos diferentes, ¿cachai? Creo que es lo que más me llama la atención y me encanta un poco eso. Y con eso he ido haciendo los libros que he ido haciendo, ¿cachai? En un momento, junto a otra entrevista con Pablo Monreal, llegamos a la conclusión de que en general, por ejemplo, este mundo que tenemos hoy en día, que no nos gusta muchas veces, tenemos la oportunidad de transformar ese mundo a través de un papel y un lápiz. Exactamente, eso me parece así muy revolucionario del dibujo y de cualquier cosa artística o creativa que uno haga, porque es una capacidad, uno lo puede pensar como de evadir el mundo, pero no es solo evadirlo, también uno lo evade y te escondí en este mundo calentito que es tuyo, dibujado, qué sé yo, pero hay una forma de transformarlo también, ¿cachai? Que es cuando tú te escapáis un poco, estás ahí, pero hacís un discurso, creáis algo nuevo y con eso todos los artistas o todos los creativos yo creo que trabajan en pos de parar el sufrimiento, de hacer un mundo más equitativo, ¿cachai? De parar las injusticias, qué sé yo, como que creo que siempre, bueno, cualquier humano, el creativo tiene quizás la capacidad más concreta de hacerlo, pero bueno, un economista ojalá también lo hiciera, o qué sé yo, de todos lados, ¿cachai? Pero creo que esa motivación es muy real, esta capacidad de transformar el mundo, de ver la realidad. Bueno, el dibujante observa la realidad y la traspasa a un papel, ¿cachai?
Y el dibujo siempre es de acuerdo a lo que uno entiende del mundo. Hay una reflexión del mundo, de observarlo, de mirarlo, de ver cómo las líneas, de cómo está puesto, ¿cachai? Claro. Y eso todo lo que significa. Lo increíble de todo esto es que a través de un dibujo, por ejemplo, puedes entregar un mensaje inmediatamente, Sí, en un pues. solo plano, ya puedes decir y para muchas un cosas. montón de personas no es tan elitista quizás como otras cosas, ¿cachai? Como que el dibujo es mucho más sencillo y tan primitivo que todos los niños hemos dibujado, que nos conecta a todos por igual, ¿cachai? Después un montón de personas pueden decir, bueno, yo ahora no dibujo, ¿cachai? Hace mucho tiempo que no tomo un lápiz y hago un mono, pero en algún momento lo hizo. Y cuando tú veis un dibujo te conecta con esa cosa infantil, niña, primitiva que uno tiene. Claro. Entonces cuando uno transmite el mensaje, de alguna manera se conecta con una cosa súper emocional de cada persona. Oye, Sol, con respecto a lo que estamos comentando que era tu infancia, ¿tú tienes recuerdos, por ejemplo, cuáles fueron las influencias en ti? ¿Viste algún cómics, alguna película, alguna cosa Sí. que tú dijeras, lo mío es el dibujo? Sí, mira, a mí siempre me gustó mucho el dibujo en general, pero nunca consumí mucho cómic. No, por ejemplo, me acuerdo de haber visto El Topace, que llegaba a mi casa, no entendía nada obviamente de los monos, pero me encantaba mirar los monos y la revista, cómo estaba armada y todo, eso me encantaba. Después cuando tú estaba El Timón, ¿cachai? Que era este diario que salía en el Mercurio, que yo lo veía y era un diario como solo para niños, pero tenía un cómic, El Chancho Cero de Pedro Peirano, que era muy bueno, ¿cachai? Que te cagabas de la risa. Ahí yo ya estaba más en el colegio. Y después, bueno, muchos los monos animados yo creo que me influyeron más. Más que los cómics, bueno, Condorito siempre estaba en la peluquería, iba a la peluquería a cortarte el pelo y leía un Condorito, ¿cachai? Pero yo creo que también después los monos animados en Nickelodeon, cuando salió el Cartoon Network, Nickelodeon y toda esta cuestión, que ya La estaba nueva más grande revolución, igual. claro. Sí, pero ahí me gustaban Caleta, Rocco, los Rugrats, Arnold, los monstruos de verdad que se llamaban. Claro. Eran muy buenos, ¿cachai? Eso me gustó harto. El cómic no, porque me acuerdo haber ido a una tienda de cómic, ponte tú en el centro o algo así, a cachar así como, oye, el cómic y la cuestión, y era todo muy de superhéroes y las mujeres tetonas y que en el fondo todos los personajes eran de hombre, la mujer siempre era como la rica, la que se comía el huevón, entonces esa hueá como que lo leí, no, ninguna hueá me gustó. Claro. Lo que vi básicamente, obviamente si me hubiera puesto más riguroso hubiera entendido muchas otras cosas, pero por ejemplo me compré uno, siempre digo que el único cómic que me compré cuando fui a ese lugar fue La Abuela Fuentes, que es de Asterisco. Ah, ya. Y la abuela Fuente era una vieja que andaba en motoneta, que el sobrino era un curado y la vieja andaba como con uno escuchando música, ¿cachai? Y nada, motoneta encontré bacán, ¿cachai? Bueno. Y después, bueno, después conocí a Aquino, después conocí a todos los otros dibujantes que ahora, no sé, muchos argentinos, que ya como que el cómic de alguna manera se abre completamente y entendís que el cómic no es solamente esta cosa de superhéroes, sino que hay un montón de historia, autobiografía, temas de mujeres, temas de género, temas de política que van a otro lado, ¿cachai? Claro, no es solamente sí. esta cosa de ficción muy masculina. Claro, a mí que en su no me momento, conectaba nomás, claro, en ¿cachai? su momento partió por una idea política y... O sea, claro, parte por una cosa, además también muy gringo, Claro, ¿cachai? claro. Entonces no... Pero también, por ejemplo, la influencia en general, China, Japón, Claro. cada uno tenía sus distintas formas de Sí. expresarse, sus distintos dibujos en Los alemán. japonés nunca me agarró mucho, el manga no, hasta el día de hoy no me conecta nada, lo único que me conecta es Miyazaki, ¿cachai? Con las películas y toda la onda, eso lo encuentro así alucinante a un nivel milenario máximo, ¿cachai? No encuentro la raja, pero la otra cosa no me, es como un lenguaje, es raro, es como que no entráis nomás, ¿cachai? Pero también hay personalidades, gustos, qué sé yo. Yo voy a aprovechar, voy a echar otro terreno porque un poquito amargo. ¿Ah? Así somos. Para endulzar. Claro, Sí. vamos a endulzar un poco más la conversación. Y tú, en tu etapa de colegio, ¿siempre estuviste dibujando? Sí, siempre fui una buena dibujante. ¿Fuiste como distinta a los demás o normal, así como que...? No, relativamente normal, pero siempre el dibujante o el que hace algo distinto, entre comillas, porque son pocos los dibujantes, ¿cachai? Claro. En general. Siempre eres como una cosa rara, ¿cachai? Entonces siempre en el colegio fui como, oye, en general es mi amigo, era como la que dibuja, ¿cachai? Entonces yo podía decir cualquier cabeza de pescado y era como, la Sol, no importa que la Sol es que dibuja, ¿cachai? Artista, la Sol, se lo olvidó mi cumpleaños, yo chuta, perdón, no importa, Gaia, ¿cachai? Y eso era bacán porque de alguna manera te protege, como que eres como una cosa extraña, Claro. que estás como en tu burbuja del dibujo. Entonces siempre fue bacán. O sea, yo lo Digámoslo así, ¿fuiste una bicharraca? Sí, fui una bicharraca todo el rato. Hasta el día de hoy soy una bicharraca, Bien. claro, una cosa rara. Tampoco Claro. tan rara igual, era No, como pero- tan freak, pero sí era... Yo creo que mis compañeros del colegio todavía me consideran un poco rara.
Sol, entonces sigamos, estamos aprovechando de tomar ahora Juguito. la segunda parte, claro, Sí. juguito de naranja. Para no resfriarse. Y como te había dicho, estamos hablando temas que generan roncha, digámoslo así. Sí, po. Pero no hay bien. problema, es el espacio para eso. Pero el espacio para eso. Claro. Yo sé que hay muchos dibujantes que les gustaría vivir del dibujo en general, pero también sabemos que la realidad en Chile es súper complejo eso. Pero tú dijiste que la idea es seguir, soñar. Y yo creo que es para- complejo para cualquier persona Claro. en cualquier carrera ahora. Yo me dedico al dibujo y nunca he pasado hambre ni nada. Y tengo un hermano ponte tú, que es abogado y todavía no encuentra pega. ¿Cachai? Como que creo que esa visión también es súper... es como una mentira que uno permanentemente está creyendo o queriendo creer para ser más cómodo en el fondo. No, mijito, no estudie diseño, no estudie arte, no estudie no sé qué, se va a morir de hambre, cómo va a ser bailarín, cómo va a ser músico, si los músicos se mueren de hambre. Yo conozco a caleta de músicos que no se mueren de hambre, caleta de artistas que no se mueren de hambre. Ahora, no sé, no tendrán una piscina de 5 metros en su casa probablemente, pero uno hace, en el fondo, yo creo que nada te puede impedir no hacer lo que uno quiere, ¿cachai? Porque lo que yo te decía, si uno no hace lo que uno quiere, uno se va a morir de una enfermedad acuática, ¿cachai? Claro, Entonces, la gente tiene mucho miedo a eso. Y yo entiendo que a veces hay otro tipo de realidad, hay otro tipo de necesidad, etc. Pero creo que es más fácil creer una mentira a veces que realmente hacer que cambien las cosas, ¿cachai? En mi hipismo no tengo idea, puede ser una cosa medio inocentona de mi parte también, pero no sé, como que también uno elige cómo quiere vivir también, ¿cachai? Yo prefiero vivir haciendo lo que quiero que tener una piscina gigante y un perro gigante y un niño y una niña perfecta y una familia perfecta, ¿cachai? O sea, me da exactamente lo mismo. Oye, ¿y alguien de tu familia, mira, me estaba escondiendo el pancito, estaba así, aprovechando, ¿alguien de tu familia influenció también o te apoyó en lo que es tu carrera hoy en día? Sí, o sea, a pesar de que mi familia no tiene nada muy artístico, para nada. Pero mi mamá me metía harto en cosas, porque a ella, cuando ella era chica, a ella también le gustaba. Y como que un poco que no se atrevió o que no le dio la onda, mi mamá es muy dispersa, entonces nunca se dedicó, pero a ella siempre le gustó. Entonces cuando yo empecé a dibujar, mi mamá me llevaba a talleres, me trataba de llevar a talleres, porque yo nunca quisiera ir a talleres. Me decía, no quiero, no, era más tímida, no sé. Pero una vez pues, tú me agarró unos dibujos, los metió en un concurso y gané. Y me dijo, Bien. Sol, mira, te agarré los concursos, te agarré los dibujos y ganaste. Y yo me enojé así, pero ¿cómo hiciste esto? No sé qué. Y después fue bacán porque me gané un premio y fui a la cuestión y fue buena onda, ¿cachai? ¿Qué premio era? O no? Mira, una vez me gané unos premios, o sea, fui del Timón, el día del Timón. ¿Ya? Fui parte del equipo del Timón porque mi mamá me mandó los dibujos. Ya había un equipo de niños nomás, y tú ibas para allá al diario, que era como solemne, ¿cachai? Ibas al diario, y después tú hacías encuestas o cosas. Y mi primer dibujo publicado fue en la revista El Timón, ¿cachai? Y ahí había niños que les gustaba el dibujo, niños que les gustaban, quisieron ser más periodistas, niños que armaban. Un equipo, era entretenido eso, porque era un diario como Un equipo armado de producción ahí. desde los niños, ¿cachai? Para los niños y desde los mismos niños. Qué bueno. Entonces fue bacán. Deberían aprovechar eso y al que se le ocurra, Sí, no, es los súper niños interesante. agruparse y hacer algo. Claro, pues sería- se puede hacer, pues, y qué mejor que hacer contenido desde los mismos niños, ¿cachai? Como desde los mismos intereses. Claro. Entonces fue bacán. Pero mi mamá siempre me estaba apoyando. Siempre, sí, nunca tuve ningún problema. Mi papá, ponte tú, que es más cuadrado, como que yo le dije quiero estudiar arte o diseño. Mi papá me miraba así como, ¿pero por qué no estudias arquitectura? Así como, estáis loco, no tiene nada que ver, ¿cachai? Pero nunca pesqué, o sea, tampoco no hubo ninguna presión de por medio, ¿cachai? Ya, Sol, entonces, como te dije en un momento, Bicharraca era Bicharraca forever. era por mencionar tus trabajos en general, Claro. que tú creaste Bicharraca, ¿cómo era? Bicharraca. Pero era Negras, feas y negras, peludas. feas y peludas. Eso. El primer libro de las Ese es el bicharracas primero. Ya. ¿Cachai? Mira, Que ahí se vamos a presentan aprovechar de negras, mostrar. feas y peludas. Claro, negras, feas y peludas. Y de hecho, estuve yo viendo, es como un humor gráfico, esto es Sí, humor claro. gráfico en general, pero vamos a mostrar así como... Sí, como que al humor tiro de la gráfico es cámara. como otra palabra de decir cómic nomás. Claro. Pero Mira, ahí se distingue, tío, ¿no? Vamos a aprovechar ahí de mostrar algo. ¿Sí? Ah, ya, ¿quiere otra página? No va a haber otra página porque si quieren tienen que averiguar dónde podremos, por ejemplo, encontrar bicharracas. lo pueden encontrar en todas las librerías. También está en el metro, en los bibliometros. ¿Ya? También está en bibliometro, lo pueden pedir y leer, se les puede devolver. Sí,
¿Sí? Sí. Y por ejemplo, si alguien quisiera comprarlo. Está en la Galería Plop, en verdad debería estar en harta librería. Yeah. ¿Y Porque el ahí lo precio tú distribuye sabes la más o menos? editorial. No, ahí depende de la librería. Ah, ya, pero... Pero sé que no son tan caros, te debe costar como 5 lucas. Ah, ya. Algo así, yo creo. Alrededor de eso. Y esto tú lo diseñaste en general, o sea, desde la Claro. portada hasta, no sé, Todo. toda la idea en general, Sí, el guión, digámoslo así. Sí, claro, está escrito y dibujado por mí. La editorial hace una pega de ponerlo en esto y de decidir el formato. Claro. ¿Cachai? Ya, Que perfecto. es como el típico que ellos dijeron, el típico formato como de tira cómica. Claro. ¿Cachai? Y nada, pues yo les mando todo el material y ellos lo ponen y lo imprimen. ¿Cachai? Qué bueno. Entonces salió el Bicharracas 1, Claro. después el Bicharracas 2, que ya cuando empezó a aparecer en una revista femenina, en la revista M de la última noticia. Perfecto. Y ahí claro. entonces por eso se llama Ser Fea está de moda. Y acá, ese es el Bicharracas último. 3, que este es como Ese es el más pro porque ese claro. está a color finalmente, porque son todos vamos, muy vamos a cagados. mostrar entonces. Vamos a mostrar, este ya es a Sí, color. Ese es a color y es más grande, ¿cachai? Espérate, a ver, vamos a mostrar, por ejemplo, esta. Ahí se distingue, ¿sí? Y este tipo de humor, ¿de dónde nace? O sea, Puta, mira, comentarios de amigas, de cosas todo. personales. De todo. Yo creo que las bicharracas soy yo las tres. ¿Cachai? Perfecto. Sí, son todas un pedazo de mí. Y sobre todo la pelúa es mi favorita, la pelúa. Yo tenía muchos piojos cuando era chica. Y nunca me ya. cacharon en el colegio. Siempre me salvé, siempre molestaban a otra que tenía piojos. Y yo era muy piojenta. Y además yo antes tenía chasquilla y soy bien pelúa y me identifico harto con la pelúa porque además también ella como que es la que menos le importa ser distinta. A ella le encanta ser pelúa y ser más masculina y como que encuentra que las otras son muy dramáticas, ¿cachai? Y de alguna manera yo siento que las bicharracas son como un grito mío de decir ¿por qué a las mujeres nos tratan de encasillar en solo un lugar, ¿cachai? Cuando yo era chica a mí me cargaba andar con vestido y el rosado me apestaba, ¿cachai? Como que encontraba que era... Yo sentía que el mundo te enseñaba a que las mujeres son estúpidas, ¿cachai? Como que los hombres lo pasan la raja y las mujeres estamos con nuestro vestidito y nuestros cachitos, como no nos podemos ensuciar, no podemos decir garabato, no podemos tenemos que ser muy amables siempre y caer bien, porque los hombres cuando gritan algo son fuertes, pero la mujer cuando grita algo es histérica, es loca, ¿cachai? Digámoslo así, entonces era como mi rabia. Tú jugabas a las bolitas. Yo jugaba a la pelota, era mejor que un montón de callos, ya, ¿cachai? claro. Y los más malos me decían, ay, la Sol, juega a la pelota, nada que ver, de puro picado, ¿cachai? Claro. Entonces, y también jugaba a las bolitas, o sea, me encantaba eso. Y de alguna manera, claro, yo decía, pucha, ¿por qué? Porque sentía eso, que ser mujer era estúpido, ¿por qué me tocó ser de la estúpida de esta cuestión? Y ahí empecé a cachar que no es que ser mujer sea estúpido, es que te enseñan eso, ¿cachai? Y eso es lo que yo quería burlarme, ¿cachai? Entonces por eso hago Negra, Fea y Peluda, que son 3 miedos que las mujeres tenemos, que en el fondo es a no ser como las revistas quieren que tú seas. Claro. Rubia, flaca, ojos azules, hermosa, amorosa, simpática, ¿cachai? Nice. Pero es una estupidez, ¿cachai? En el fondo es como ser para que los hombres te quieran. Y es como tú decís, bueno, el que me quiere, el que no me quiere me da lo mismo, o sea, yo no puedo estar siendo para el resto, ¿cachai? Entonces un poco a esa diferencia juegan las bicharracas, ¿cachai? Es decir, yo soy mujer a la pinta mía, gorda, negra, pelúa, narigona, como quiera, ¿cachai? De hecho este programa nació por lo mismo. Por ejemplo, un negrito como yo, haciendo estos programas, es raro. Entonces, por eso también aprovechamos esto. Somos todos unos bicharracos, claro. Eso es el juego, pues es como en el fondo las bicharracas hablan desde un lugar femenino porque yo soy mujer, pero yo siento que habla desde este lugar de la diferencia, de sentirse distinto a lo que el resto espera que uno sea, ¿cachai? Claro. De hecho acá dice Bicharracas 3, raras, locas y libres. Claro, y precisamente esa rareza es la que te da libertad. Es lo mismo que a mí me pasaba cuando yo era chica y estaba en el colegio y era como esta bicha rara, y pues yo podía hacer lo que quisiera, porque al final era como ya, filo. Entonces te da libertad ser raro, ¿cachai? Como que la gente ya no espera mucho de ti, entonces da lo mismo, pues, hacer lo que querís. Oye, me gusta eso. Y con respecto, aparte de Bicharracas, tú también creaste Después, otros personajes, sí. Te dedicaste en general a los libros. Sí, son, o sea, ya me gustó, claro. O sea, igual hago más cosas que los libros, también hago música y dibujo en vivo con una banda. Claro, ¿cachai? sí, Como que tengo... a ver, aprovechemos de comentar que son ¿cómo se llaman? Tengo una banda yo, pero ahí no hago dibujo, ahí toco el tecladito, mira. Sí, pero por eso, ¿cómo se llama? Las moños. Las moños. Las moños, sí, que es muy divertido porque, bueno, en el fondo yo me meto a la música porque, bueno, mi marido es músico, ¿cachai? Entonces empiezo a cachar ahí, me meto a una banda que se llama La Orquesta del Viento, que es la banda de él,
que es jazz experimental, es como es jazz andino, ¿cachai? Jazz con mezcla de folclore, qué sé yo. Y me invitan a yo ser dibujante en vivo en todos los conciertos. Entonces, en vez de poner visuales, estoy yo atrás del escenario, ¿cachai? Y voy proyectando y voy dibujando. Y como es música instrumental sin letra, como que yo voy inventando un poco la historia de la canción, ¿cachai? Entonces así como que muy bacán. Entonces me he movido de gira y ahí empecé a meterme en la onda musical y a conocer a los músicos, cachar cómo lo hacen, las pruebas de sonido, todo lo que implica este trabajo. Y ahí fui conociendo a otra amiga y todo, y una de las chiquillas me decía, oye Sol, ¿por qué no tenemos una banda? Y yo, pero Gaya, no tengo, o sea, no sé nada de música, o sea, en el colegio tocaba tecladito, porque más encima en el colegio te separan arte o música. Y yo, claro, me iba a los dibujos, pero a mí siempre me gustó la música. Y el arte en general, o sea. Claro, como que siempre, bueno, te especifican de esta cosa de meterte en un cajoncito, ¿cachai? Y le dije, ya, dale, hagamos una banda, no sé qué, yo, una amiga del colegio también que yo cachaba que le gustaba, que también al final eran amigas, después vivieron juntas y todo. Nos juntamos las tres, pero las tres desde áreas visuales. Una es audiovisual, cámara y cosas así, fotógrafa. La otra es pintora, pinta, y estoy yo la dibujante. Entonces las tres visuales y nos metemos en esta cosa musical y nos pusimos a inventar nuestras propias canciones desde un lugar muy primitivo, ¿cachai? Que yo se las mostramos a todos los cabros músicos de la orquesta, que son músicos así como profesionales, ¿cachai? Y les gustaba y me decían, es bacán porque como no saben, se atreven a experimentar, es como que siempre se van a equivocar, pero algo surge nuevo, ¿cachai? Como que desde la intuición, ¿cachai? Como hacer algo desde no saber, que uno siempre dice, no voy a hacer esto porque no sé hacerlo. Bueno, precisamente yo creo que es el juego de no saber, ¿cachai? Y eso te lleva a descubrir algo nuevo. Y la creatividad va... Y ha sido bacán. ¿Tienen algún disco o están...? Ahora estamos... No, tenemos... Bueno, nos pueden encontrar en lasmoño.cl, en Facebook, en hartas partes. Y hemos tocado en vivo y toda la onda. Ya grabamos el disco, lo queremos sacar este año, nos ha costado, pero... Eventualmente ya nos falta masterizar y esas cosas para ya editarlo. Carepalo, ¿cachai? O sea, desde no saber, decir, bueno, lo que hablábamos antes, como esa cosa de hacer las cosas. Como que al final uno tiene tanto miedo a hacer porque te puedes equivocar, porque a la gente no le va a gustar, porque vas a hacer el loco. Pero bueno, en la vida están los que hacen y los que miran, ¿cachai? Y uno preferiblemente hacer, si te equivocas, bueno, no lo haces más o así otro. Pero en el fondo, el gusto de hacerlo, ¿cachai? ¿Te muestro más? Sí, mostremos. Yo creo, ¿están interesados ya o no? Sí. A ver, ¿están interesados? Oye, pero ese movimiento fue medio tieso, como que no me convenció. A ver. Están durmiendo todavía los chiquillos. Vamos a preguntar de nuevo. ¿Quieren ver más o no? ¿Sí? Ahí sí, ya. Ahí, maravilloso. Ya, pues te muestro. Cuéntame sola, a ver. Ya, después de la bicharraca hice este otro personaje que es el Sin Nada. Sin Nada. Claro, que este es el primer libro y este es el segundo. Ah, perfecto, ya. Y el Sin Nada lo hice cuando salí de la universidad y tenía que ser una persona real, pagar una arriendo en alguna parte, tener una cuestión de salud, ¿cachai? Luz, agua, las cuentas y todas esas cosas. Y en ese momento, bueno, en todo momento en verdad esa cuestión me colapsa, esa cosa de que al final tenés que pagar y todo porque te da miedo no tener, perder, ¿cachai? Y para sobrevivir a eso, a esa independencia un poco, hice el Sin Nada, que él no tiene nada, no tiene ropa. De hecho, eso estábamos viendo y está ahí sin nada. Es un piluchito, claro, es un niño pilucho que no tiene nada, que no tiene casa, no tiene familia, no tiene nada, y por lo mismo lo tiene todo, porque de alguna manera no tiene miedo a perder. Que es por lo que la gente tiene cosas y le encanta llenarse de cuestión, ir al mall y rellenarse y tener todas las cosas en su casa. Entonces hice este mono, que es un poco más reflexivo, pero también habla desde ese lugar como de que no te gusta el mundo y uno puede confiar en que el mundo no es un lugar peligroso y no es tan terrible como pareciera y te hacen creer, ¿cachai? Entonces, cuando tú no tenés nada que perder, no tienen cómo atraparte, ¿cachai? La FP no es como porque vas a ser viejo y pobre y qué vas a hacer, ¿cachai? Entonces tú le das tu plata a los locos, las ISAPRES que son una, etcétera, ¿cachai? Entonces, Sin Nada un poco tiene esa dinámica. De hecho, ahora estamos sin nada, así que vamos a salir arrancando después de esto porque no vamos a dejar la pura ropa. Presupuesto, lo siento. Claro. Y después hice estas otras, que son las mujeres elegantes. Ah, este es como bien comentado. Sí, ese claro. Es como otro enfoque que... Es otro enfoque. Claro. Este no tiene ni siquiera editorial, no tiene código de barra, ¿cachai? Porque yo lo hice así, pues junté yo la plata, fui yo a la imprenta y lo publiqué. Y entonces yo lo dejo en las librerías que me conocen, buena onda, ¿cachai?
este es más difícil de conseguir también por lo mismo, pero cuando yo lo voy, porque la gente realmente le gustó y me escribe y nos juntamos y yo le paso el libro, ¿cachai? Entonces también tiene como toda esta cosa redondita un poco de no tener nada, ¿cachai? Y por un lado también conocen a la Sí, autora, digamos. claro, así. sí, yo por eso le tengo harto cariño a esto. Qué bueno, qué buen Sí. trato. Y este es cómo ser una mujer elegante. Ese Claro. ya es como que otro enfoque que le Y digo. este es el segundo, que es cómo ser una mujer elegante y de buena familia, ¿cachai? Que ya es como la familia, el embarazo. ¿Y esto qué trata, qué temas trata Mira, en general? Así, por este ejemplo? en particular salió como muy rápido. Son puros dibujos de una croquera que me regalaron. Que era una croquera muy elegante, con papeles muy elegantes, y dije, ay, voy a hacer puros dibujos elegantes. Y así empezaron a aparecer. Mira. Y habla un poco de lo mismo que esta rabia de las bicharracas, pero un poco llevada hacia una ironía más que nada, ¿cachai? Porque aquí, bueno, no es una tira cómica, no es como una seguida de viñetas, sino que es una imagen y un texto, entonces es como más abierto el significado. Entonces iba escribiendo frases y después dibujaba, ¿cachai? Y un poco voy reflexionando acerca de esto, ¿qué significa ser una mujer elegante? Todas tenemos que ser una mujer elegante, ¿cómo es ser mujer, ¿cachai? ¿Qué significa ser mujer en este lugar? Peinado, peluquería, taco alto, un marido perfecto, un hijo maravilloso, ¿cachai? La piscina, la casa. Claro. ¿Todos queremos llegar a ese lugar o no? Entonces, en este camino yo empecé un poco burlándome de estas mujeres como pituca, en el fondo. Como, la primera que dice, una mujer elegante no se tira peos, se le escapan flores, ¿cachai? Como esa mujer que tú no te la imaginas ahí en el baño. Claro. ¿Qué onda? Es como si fuese un extraterrestre, es como deshumanizar a la mujer de alguna manera, ¿cachai? Y empecé burlándome y de a poco empecé a encontrarme con el lado oscuro también de esta mujer más primitiva. O sea, en el fondo una mujer que tanto tiene que guardar una compostura y tanta máscara que se tiene que poner es porque algo muy oscuro, interesantemente oscuro, guarda adentro, ¿cachai? Claro. Y ese lugar más oscuro me empezó a gustar también. Entonces empecé a jugar con una mujer que se esconde de la luna, que le habla a la oscuridad, que se encuentra con ella misma en los insectos, que se la comen las ratas, que se yo, un montón de cosas así. Entonces el libro todo el tiempo tiene esta dualidad, ¿cachai? De esta mujer como que pretende y esta mujer que se encuentra con ese lado oscuro y que se atreve a reconocerse en ese lugar. Y eso me gusta mucho porque creo que todos tenemos dualidades dentro de nosotros mismos. Nadie es muy ni elegante, ni muy hippie, ni muy no sé qué, ¿cachai? Claro. Entonces, por ese lugar me gusta, porque no le digo a las personas, le digo, mira, la mujer elegante es una estúpida. No queda tan claro, ¿cachai? Tampoco es como la postura feminista, sino que esto es la mirada, por ejemplo, de una mujer común y corriente. O sea, son como, yo me hago como preguntas acerca de qué significa para mí ser mujer, ¿cachai? Y me hago preguntas en mis propios miedos de ser mujer, ¿cachai? En mis propios, de verme a mí misma también en situaciones que yo digo, esto está mal, ¿cachai? Debería cambiar esto, ¿cachai? Cosas así, como que trato de cuestionarme en lo profundo. Y al cuestionarme a mí en lo profundo, lógicamente todas las otras también se cuestionan, ¿cachai? Como que me han dicho muchas mujeres que es como que lo tienen y se los regalan entre las amigas, entre las hermanas, ¿cachai? Tiene algo muy femenino, que bueno, yo también creo que, en general, yo creo que todos mis libros son bastante feministas. Es imposible ser mujer y no ser feminista, creo yo. O sea, debería ser, es imposible ser humano y no ser feminista, ¿cachai? Pero claro, habla desde ese lugar. Y de la familia, pues. De casarse, de tener hijos, de uno ama permanentemente a los hijos, a veces los queréis matar, qué significa cosechar esta cosa, cómo te sentís, las transformaciones, etcétera, ¿cachai? Y pasa de mis propios temores, en el fondo son puros temores al final, yo creo que mis libros también hablan de eso, como que me encuentro con esos lugares. ¿Y te explico más? Sí, ¿Sigo? Seguimos, ¿no? Sí, dicen que sí, ya. Ya, pues y después hice este otro libro. La hoja naranja. Que se llama La hoja naranja y que este también es distinto porque es una novela gráfica, tan de moda últimamente, ¿cachai? Pero es un cómic largo básicamente, tiene capítulos, etcétera, no es como viñetas cortas como los anteriores. Y es una... Vamos a aprovechar de mostrar ahí. Muestra, ¿no? Sí. Entonces tú dices que es una novela gráfica. Y aquí Sí. básicamente tiene algún personaje Claro. específico. Mira, se llama La hoja naranja porque la hoja naranja es una hoja que encontré en un viaje a Bolivia que hice, como en la preselva, y encontré esta hoja naranja que está en la foto atrás del libro, que era muy rara, muy diferente, tenía como pelos, tenía como manchita, la encontré, le saqué muchas fotos, como que rayé la papa con esa hoja. Y empecé en la croquera a hacer personajes, y aparecieron los personajes del libro, ¿cachai? Apareció la Fedora, que es una niña media preadolescente, que de alguna forma empieza a crecer y empieza a cachar que no encaja mucho en este lugar. Y viene una zorrita y la viene a buscar y se la lleva como medio Alicia en el País de las Maravillas, como hacia un lugar dentro de la tierra, que es un poco su propia psiquis femenina. Entonces ella se encuentra con distintos miedos de ella,
que se personifican en distintos personajes, que es como tú, una mujer muy culposa, hay unas mujeres que son las pechugonas, que son las risueñas, que son como que tienen, sus pezones son sus ojos, ¿cachai? Y bailan y saltan y hablan de la creatividad, de la sexualidad, de liberar, etc. Hay otra que es como una mona, que es una mujer muy masculina, y finalmente están las mujeres muy hermosas, que son estas mujeres que son tan hermosas, pero tienen cabeza de animal salvaje, ¿cachai? Porque para mantener su belleza han tenido que perder la cabeza. Entonces se encuentra con todas esas cosas un poco para descubrir su propio camino en esta jungla de personalidades que hay, ¿cachai? La hoja naranja. Entonces. Claro, esa es la hoja naranja, que ahí me gané un fondo del libro para crear el libro, y después sacamos, bueno, ese mismo año lo sacamos todo editorial con la editorial. Y los últimos 2 libros que tengo, bueno, Las bicharracas como último y estos 2. La zorra y el sapo Y Josefina y Manuel. Sí. Ya, y La zorra y el sapo es una zorra y el sapo, una conversación básicamente entre 2 vaginas. Que nació un poco por la mujer elegante, se me empezó a poner un poco muy calentona y empecé a jugar con la idea de hablar desde lo erótico, femenino, pero sin hablar necesariamente de lo masculino, ¿cachai? Porque siempre se habla de la mujer y de la sexualidad de la mujer, pero ¿cómo satisfacer a tu hombre? ¿Cómo hacer que él te ame? ¿Cómo no tocarlo de una manera no sé cuánto, ¿cachai? Y yo quería hablar de algo de nosotras mismas nomás, así como nosotras nos encontramos con nuestro propio placer, ¿cachai? Entonces empecé a jugar con estos 2 personajes, entonces nunca queda claro la relación que tienen entre ellas 2 ni nada, son viñetas también, no es una historia larga, son viñetas, pero un poco habla desde este lugar erótico, pero desde una fantasía, desde insinuar, ¿cachai? Entonces un poco ese es el juego de la zorra y el sapo, ¿cachai? Y Josefina y Manuel. Buenísimo. Sí, ahí para que los chiquillos aprendan también. Sí. No, por supuesto. Y Josefina y Manuel es una pareja que, a diferencia de la zorra y el sapo, que no es necesariamente una pareja, ellos como que hablan desde un lugar como muy íntimo, ¿cachai? Cero, no es como muy sexual entre ellos 2, sino que es más como que son puros insights, así como puras cosas específicas como de esta cosa de vivir de a 2, ¿cachai? De tener una pareja, de las cosas que uno tiene miedo, de las preguntas que se hacen, de cómo viven en cotidiano, es muy cotidiano, ¿cachai? También es así. ¿Está reflejado como en la adolescencia o ya...? No, es como que ellos ya viven juntos, ¿cachai? Y son monos muy sencillos porque todos lo dicen en una croquera. Y que de hecho nació porque mi pololo en esa época del Raimundo se fue de viaje no sé dónde, y yo lo echaba de menos y para hacerme la polola cool, ¿cachai? Así como, tranqui, está todo bien, le empecé a dibujar estos monitos, ¿cachai? A mandarle mensajes, se los mandaba por mail. Y me empezaron a gustar y dije, ay, les voy a hacer un blog y todo, y después ya los empecé a compartir. Y es muy divertido porque los comparto en mi Facebook, ponte tú, y las parejas se etiquetan entre ellos y como que todos se aman, así, oye, Juanito, mira, y todo. Que es me gusta mucho eso como de cuando uno se va muy a la intimidad, se va a la intimidad de todos, ¿cachai? Porque todos a todos nos pasa más o menos lo mismo, entonces te conectáis con una red de emociones, ¿cachai? Y eso me parece muy bacán y me parece muy político también, porque a veces que la gente un poco como que dice, esas cosas así como de minita, como de amor y weá, son tan, o sea, hay que hablar del mundo, de lo que está pasando, de la actualidad, ¿cachai? Y yo siempre digo, ¿por qué piensan así? Como que al final, desde lo más íntimo, es donde se hace también política que puede cambiar mucho más potentemente un montón de cosas, ¿cachai? Porque cambiáis desde adentro las cuestiones, ¿cachai? Entonces creo que cuando uno habla de lo que siente, es donde uno trasciende un poco en el actuar, ¿cachai? Si uno comprende eso, uno va a actuar de otra manera en la vida cotidiana, en la vida real, ¿cachai? Digámoslo de esta forma, es difícil cambiar al mundo si no cambia uno. Exactamente, pues, ¿cachai? Y también cambiar el mundo desde un lenguaje propio, no desde la política que ya, bueno, no sé, hay montones de visiones al respecto, pero podríamos discutir de eso, pero bueno, Josefina Manuel un poco habla de eso, ¿cachai? Como de esas pequeñas cosas. Son bien íntimos estos, en general todas tus creaciones son bien personales, reflexivas. Sí, sí. Y esa es como la primicia, pero antes de... No, este es como el primero que hice, que es un cuento, ¿verdad? Pero igual vamos a aprovechar de mencionarlo, pero antes de, vamos a hacer un pequeño corte. No tenemos comerciales porque no nos pagan, ¿no? Mejor. Vamos a hacer un corte... Un corte... de jugo. Jugoso. Compren un jugo jugoso. Sol, seguimos entonces, ya no nos queda jugo jugoso, ¿cómo era? Jugo jugoso. Jugo jugoso, muy rico, así que cómprenlo no sé dónde, pero aprovechando. En cualquier lado. Claro. Y tú me estabas mostrando tu primer proyecto, digámoslo así. Es Pancha la Chancha.
Claro, Sí, la Pancha. este le tengo harto cariño también porque fue mi proyecto de título. Bueno, hice 14 cuentos ilustrados, pero este fue el primero que hice, ¿cachai? Y finalmente me editaron 3 en la editorial LOM. Y Pancha la Chancha, le tengo harto cariño, bueno, porque es un cuento infantil, no es un cómic, ¿cachai? Sino que es como así. Y es un poco la historia de una niña muy cochina que le carga bañarse y que la mamá la reta, que coma, que no sé qué, y de la mugre del ombligo le sale una niña hermosa. Se llama Rosa, la limpia y olorosa. Y todo el mundo ama a Rosa, ¿cachai? Y Pancha, como que dijo, ella es Rosa, la limpia y olorosa. Y todo el mundo la ama. Y Pancha, en vez de sentirse así como excluida o triste o qué sé yo, dice mejor, porque así libre de la mirada del resto, me transformo en lo que yo realmente quiero ser y termina siendo una cerda que vive en un basural, toda cochina, feliz y libre, ¿cachai? Entonces, este libro es un poco la previa a las bicharracas, ¿cachai? Como esa idea de decir, ¿sabéis que me da lo mismo lo que pensé, lo que te guste, lo que no te guste? Yo quiero hacer las cosas a la pinta mía un poco, ¿cachai? Y no aparentar, claro. No aparentar y ser cada vez más yo nomás, pues, ¿cachai? En todos los conflictos, en todo lo que significa ser uno mismo también, en todas las contradicciones que uno mismo tiene, ¿cachai? Pero entonces, este fue el primero, el que gatilla un poco todo lo demás, ¿cachai? Que aquí fue cuando yo soy diseñadora y yo digo, bueno, voy a hacer un proyecto de título y voy a sincerarme un poco conmigo y decir, a mí no me gusta el diseño necesariamente, sino que a mí me gusta contar historias. Entonces hice el proyecto de puras historias, dibujadas e ilustradas, ¿cachai? Qué bueno. Qué bueno ese enfoque, o sea, siempre tuviste clara tu misión, tu meta, Sí. esa es... Sí, siempre tuve bien claro que a mí me gustaba la dinámica de dibujar. ¿Y cómo fuiste perfeccionando la técnica, por ejemplo? Así, porque tú me comentabas que no eran así como profesores dedicados a la clase, sino que por las tuyas en general... No, y el diseño tampoco te enseñan mucho, ¿no? Tenía un ramo con Maffioletti, punto tú, que era expresión gráfica, que ahí como que veíamos un poco más de cosas, pero nada muy específico. Pero ¿sabéis qué? A mí, no sé si por lo mismo que yo creo que lo que a mí me agarró en diseño y con lo que yo siento que aprendí fue el tema más que dedicarme a la gráfica, así en particular a que el dibujo sea lo esencial. A mí lo que me gusta es transmitir algo, comunicar, ¿cachai? Que al final diseño es comunicación visual. Y yo creo que lo que yo hago con mis libros, con la herramienta que yo ya tenía de antes, un poco que he venido trabajando todo este tiempo, es comunicar mis ideas, lo que a mí me pasa, las cosas que yo veo, cómo veo el mundo, a través de los dibujos. Entonces el dibujo, para mí, es como está al servicio de lo que yo quiero decir, ¿cachai? Y si te fijáis en los libros, como que Josefina y Manuel tiene un estilo gráfico súper diferente a lo que tiene, ponte tú, La Hoja Naranja, ¿cachai? Que es otra línea de dibujo. Y de hecho en cada libro yo voy cambiando un poco el estilo de dibujo. Las bicharracas nada que ver con La Mujer Elegante. ¿Son distintos estilos? Son distintos estilos, entonces, porque también son distintos temas, ¿cachai? Como que yo voy transformando el dibujo a la medida que yo quiero decir y de alguna manera quiero que el dibujo potencie lo que yo quiero decir, ¿cachai? Y lo que yo quiero decir también se vea reflejado en el dibujo, es como así. Pero así lo pienso, entonces nunca me ha importado mucho la proporción, la sombra, la técnica y eso, exactamente lo mismo. Me gusta que se entienda, ¿cachai? Creo que el dibujo funciona en la medida que se entiende, ¿cachai? Y que logra comunicar esta emoción. Pero bueno, también igual me gusta pintar y cosas así. Después, por no haber estudiado arte, como que me quedé siempre con esa sensación, pucha, si hubiera estudiado arte, ¿cachai? De pava, en el fondo fue una cosa de pensar que el arte era para los grandes artistas y que solo los talentosos podían estudiar esa cuestión. Lo mismo que hablábamos antes, ese temor a, no, ellos pueden, pero yo no. No, a ellos les va a resultar, pero es que yo no soy como ellos, ¿cachai? Yo no. De pava, entonces ahí me metí un diplomado de arte con mención en pintura. Y ahí pude, por ejemplo, entrar a una sala y que estuvieran puros de estas cositas para pintar y el olor a óleo, ¿cachai? Y estar ahí, pintar y todo el rato y ahí como que ya, como que decanté esa necesidad, esa cosa como que tenía dentro mío, ¿cachai? Y bacán, pues, y eso me sirvió, pero al final en todos los cuadros que yo hacía los personajes de los monos, ¿cachai? La zorra y el sapo está en un cuadro que nace un poco de esa imagen. Teníamos que mezclar a dos cosas. Yo mezclé a dos mujeres que estaban fumando su cigarro en una cuneta y les puse cabeza de zorro y cabeza de sapo. Y ahí como que lo miré y me empecé a imaginar también esas conversaciones entre estas dos locas y empiezan a aparecer los cómics, ¿cachai? O La Hoja Naranja, que también tengo escenas de La Hoja Naranja pintadas en cuadros, ¿cachai? Que era como que en el fondo es el mismo mundo en el que habito, solo que voy ocupando distintos lenguajes, distintas herramientas expresivas. Claro. Pero todo siempre se reduce a lo que yo quiero decir, al mundo en el que yo quiero habitar, ¿cachai? Ahora estoy trabajando en otro libro, que me gané un fondo del libro el año pasado,
Y es un libro que también va a ser como una novela gráfica, es mucho más abstracto, es nada que ver con un poco... Siempre trato de ir cambiando. Claro. Y es una historia que habla del origen. Entonces los personajes son súper como irreales, cambian físicamente, se transforman en gigantes, se encuentran en las montañas, hay una cuestión de las profundidades, o sea, me voy en otra bola, que puede que le vaya como el hoyo, ¿cachai? Pero me da lo mismo, como que ahí estoy habitando, entonces trato que el dibujo me vaya acompañando en ese sentir, en esa como, no sé, cuando uno se pone a cocinar y está ahí como en esa onda y te pones una música para cocinar o para limpiar, ¿cachai? Música para limpiar, está ahí, todo como que está en eso. Entonces cuando tú haces un libro, estás haciendo un proyecto, como que sientes que estás en la misma. Y el dibujo es una esencia más de ese lugar, ¿cachai? O... digamos que estás ahí cortando la primicia, sí. Que la vamos a ver en un próximo capítulo, tal vez en una Ojalá, próxima entrevista. Sí. Me demoraba en Claro. hacer ese libro, pero lo voy a terminar. Me ha pasado lo mismo, eso que hablamos del bosque oscuro. He pasado por esa, que vale hongo esta historia, que no tiene nada, que no sabe entender, bla, bla, bla. Pero he salido, me he vuelto a meter estoy ahí como saliendo un poco del bosque oscuro con ese libro. Pero yo sé que tengo que pasar por ahí. Pero Hoja Naranja también pasé por ahí, ¿cachai? Qué bueno. Yo sé que va a tener éxito y ojalá nos volvamos a entrevistar aquí en otra locación tal vez, pero vamos a estar comentando de ese nuevo proyecto. Oye, aprovechando de eso, por ejemplo, si quieren saber de más temas con respecto a tu vida en general o a lo que es el cómic, tú me comentabas que tienen un programa en la radio. Ah, sí, pues. ¿De dónde sería para que les cuente lo que es un programa de radio que precisamente por eso encuentro tan valorable lo que están viendo ahora, este espacio que se genera. Porque uno tiene que aprender a generar sus propios espacios desde la independencia, ¿cachai? Para poder hablar de lo que uno quiera, para poder incentivar, qué sé yo. Y nosotras con la Marcela Trujillo, que es una dibujante de cómic bacán, que es como la madre del cómic chileno, ella es como del under y como dibujaba cuando no había nadie, ninguna otra mujer que dibujaba cómic acá, que la censuraron hasta en el The Clinic y todo. Bueno, somos amigas y todo, entonces siempre teníamos la sensación de que las cosas de cómic siempre eran desde los hombres, ¿cachai? Desde los hombres nos invitaban y hacían como el Día de la Mujer Dibujante, ¿cachai? Y te invitaban. Yeah. Entonces era como que nunca erais protagonista, sino que siempre estabais como un poco siendo invitada. Y no nos gustaban tanto los temas que hablaban y cosas así, ¿cachai? Entonces dijimos, bueno, hagamos nosotros nuestro propio espacio y nos lanzamos a hacer un podcast, ¿cachai? Que es como un programa de radio que uno puede escuchar en línea. Y se llama La Polola. La Polola, el podcast de cómic femenino. Entonces nos pueden encontrar en SoundCloud, /La Polola, en Twitter en La Polola Podcast y también nos pueden escuchar en iTunes. También en la parte de los podcasts buscan La Polola y ahí nos van a encontrar. Ya llevamos 9 capítulos y ha sido muy bacán, como que hemos entrevistado a otras dibujantes chilenas, otras argentinas que han venido para acá, entrevistamos a Liniers, a la Power Paola. Y ha sido muy lindo porque de alguna manera es algo tan sencillo que al final nos juntamos con la Maliki a echar la talla, a veces con un teléfono celular nomás nos grabamos, otras veces nos ayudan y tenemos micrófono en la casa, ¿cachai? Pero desde un lugar del querer hacer, ¿cachai? Juntémonos, hagamos cómo nos va. Y nos han llegado muchos comentarios muy buena onda, que hay como mucha gente que se ha conectado con los temas que hablamos, porque lo hablamos precisamente desde un lugar que no se había hablado quizás antes acá, ¿cachai? Como todos los temas del cómic quizás se hablaban como de este lugar, desde el interés de algunos nomás, claro. ¿Cachai? Entonces también es bonito que haya diversidad y que hayan millones más, ¿cachai? Probablemente como nosotras, después quizás se abre otra y otras chiquillas se les ocurre hacer otra, ¿cachai? Claro. Y aparte que no todos tienen la posibilidad de saber del cómics, claro. O no tienen dónde encontrar, por ejemplo, el cómic, qué sé yo, y aquí están estos espacios que estamos tomando nosotros para lo mismo, para difundir y que llegue a tu casa, que llegue a tus manos, que los busques. Por ejemplo, si quieren saber más de tus trabajos, ¿dónde pueden ubicar, por ejemplo, Bicharracas? Están todos, todos mis personajes en general, menos la hoja naranja, bueno, la hoja naranja también tiene un blog, pero no está por completo el libro subido. Pero todos tienen un blog, lazorrayelsapo.blogspot.com, josefinemanuel.blogspot.com, sinnadacomic.blogspot.com, bicharracas.blogspot.com, todos tienen su propia casa. Pero todos también están en la mía, que es soldias.com. Y ahí tú te metías a mi blog, te puedes meter a mi Flickr, ¿cachai? Están en mi bio o en contacto, estoy en Facebook, en Twitter soy @soldibujos, en Instagram soy unasoldías. Entonces también pueden encontrar todo, está todo junto supuestamente ahí en soldias.com, pero también cada uno tiene su casa, ¿cachai? Las bicharracas también están, ellas tienen Facebook, son más taquillas, los otros son más tímidos, no tienen Facebook.
Pero las bicharracas también las pueden encontrar en Facebook y ahí voy subiendo cosas siempre y qué sé yo, actividades donde voy a estar o cualquier cosa, lanzamientos de libros, conciertos de Las Moños, donde también promociono La Polola, el podcast, ¿cachai? Así que ahí me pueden encontrar en varias partes. Claro, entonces sería soldías.com. Soldías.com. Ahí sí. sería como el Sí. centro... Es el centro de operación, ahí se pueden meter y pinchar y ahí hay cómic y están todos mis cómics, está la música y están los proyectos musicales, está, qué sé yo, bueno, no sé si tengo La Polola, me parece que también tengo La Polola ahí, ¿cachai? Están todos Pero reunidos. ahí pueden saber Ahí hay más que sapear de ti nomás, y, hay claro, que curiosear. Claro, qué bueno. Mira, no sé si quieres aprovechar, por ejemplo, a alguien que esté comenzando en dibujo o diga quiero ser dibujante y no tengo las ideas claras, pero después de ver esta entrevista a lo mejor ya tiene más claro su horizonte. Ojalá que sí. ¿Qué le recomendarías, por ejemplo, a quien estás viendo? Ah, que están parando por allá. Ah, sí, ahora sí. ¿Ya? ¿Qué recomendarías entonces aprovechar tu minuto de fama? El minuto aprovechar, de reflexión. claro. No, yo les recomiendo que si tú joven dibujante o tú joven dibujante, amiga, amigo, si te interesa el dibujo es práctica nomás. Yo creo que no hay un dibujo que sea malo, que sea bueno. Hay estilos muy diferentes y yo creo que uno tiene que encontrarse. A mí me pasaba mucho eso que uno piensa que hay una forma de dibujar, bueno, como en todo, una forma de ser en la vida, un camino solamente así rígido a seguir y en verdad hay mucho. Y si uno se pone a averiguar autores, si uno va a las librerías y ve libros de cómic, te encontráis con un montón de temas distintos, de formas de dibujar diferentes. Puedes dibujar a mano, puedes dibujar con lápiz de palo, de colores, en digital, o sea, hay tanto por ver que uno de repente cuando ve esa amplitud y te encontráis con uno y decís, esto es lo que yo hago, aquí me conecto, esto es lo que a mí me gatilló algo, me movió algo adentro, ¿cachai? Estos se parecen a mis dibujos, se parecen a las historias que yo cuento, se parece al tipo de humor que yo hago. Y ahí te encontrás y ahí cuando uno como que todo está así en movimiento y no sabéis qué hacer y se engancha y como que todo tiene sentido, ¿cachai? Y ahí es donde uno se motiva, pero la cosa es eso, como que si te interesa cualquier cosa, es buscarlo, ir, o sea, si te interesa la música, bueno, vaya a ver conciertos, miráis cómo lo hacen, preguntáis, ¿cachai? Conversáis. Si te gusta el dibujo también, pero es eso, como que no es más complejo que eso, ¿cachai? Es simplemente hacerlo y si te equivocaste, sí, no importa, o sea, podías hacer después otra cosa y cada vez va a ir mejorando. No es nada tan importante al final. La práctica no es pura práctica, es un oficio, ¿cachai? Es un trabajo que es de oficio, es disciplina, ¿no? Es harto trabajo, ¿cachai? Dedicar tiempo, concentrarse. O sea, también tiene una cosa, pero que a mí me gusta mucho, como bien de hormiguita, ¿cachai? Bien de trabajador. Estás ahí haciendo la viñetita y te demoráis como no sé cuántas horas en hacer así una viñetita y la persona que lo lee como que pasa así, ¿cachai? Pero ese es el amor que uno le tiene, ¿cachai? Entonces hay que encontrarse con eso. Qué bueno. Entonces, sol.com. Soldías.com. Soldías.com. Pueden saber más sobre las bicharracas, la hoja naranja, la zorra y el sapo, Josefina y Manuel, la mujer elegante. Y las primicias que se vendrán pronto. Sí, también, esperemos que sí. La música y todo todo este reunido. mundo que tiene Sol Díaz, que nos mostró en esta entrevista, así que agradecido. No, yo muchas gracias por tu invitación y de verdad te felicito los felicito también a la cámara. Sí, ahí, al amigo de la cámara. Por el espacio y por tomarse el espacio, por atreverse a hacer cosas, porque sí, ¿cachai? Por el gusto, por el placer. Buscar el placer, de hecho se trata la vida un poco, ¿no? Sí, no, por supuesto. Para eso es las huellas del cómic. Y compartirlo. Claro, ¿sí? Las huellas del cómic. Así que si quieren ver más y saber más, ya saben dónde podemos ubicar a soldías.com. Y agradecido por tu tiempo. Gracias, y nos vemos en un próximo capítulo. Así que, chao amigos. Chao chiquillos. Gracias, lo voy a enmarcar. Si te gustó este capítulo, no olvides escribirnos al correo que está apareciendo. Esto fue Las Huellas del Cómic y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao!